Hola de nuevo a todos, volvemos con toda nuestra energía y hoy tenemos en nuestros micrófonos a Coque Pons. Coque, lo primero es una gran amiga y lo segundo es una súper profesional. Coque es terapeuta sensible al trauma, es coach y facilitadora sistémica y también de constelaciones familiares, entre otras cosas. Pero vamos a conocer más a Coque, vamos a conocer más cuál es su función y el acompañamiento que hace con el trauma. Y lo primero, muy bienvenida a nuestros micrófonos, Coque. Muchas gracias por esta oportunidad. Es un placer, Sara, estar siempre contigo. Totalmente, ya hemos estado en varias ocasiones y siempre es una gozada hablar contigo. Pero voy a empezar, Coque, haciéndote una pregunta de base para luego desarrollar toda nuestra conversación. Y es, ¿qué es un trauma o a qué te refieres cuando hablamos de trauma? Ujú. Bueno, pues un trauma es un evento, una experiencia que sobrepasa nuestros mecanismos de afrontamiento, o sea, la capacidad que tenemos para responder eso. Y eso, digamos que sería el evento traumático. Lo que pasa es que luego eso nos deja trauma en el cuerpo, deja una huella en el cuerpo que se puede manifestar de múltiples maneras, pues a través, por ejemplo, de una desregulación del sistema nervioso o a través de patrones de conducta que tienen un cierto carácter protector, o incluso también puede afectar al desarrollo, sobre todo cuando es trauma en la infancia, a nuestro desarrollo del sistema nervioso. Y básicamente es eso, algo que es muy grande para nosotros. Y cuando digo muy grande es o muy impactante o sucede muy pronto para nosotros, y yo siempre pongo el mismo problema, el mismo ejemplo. Para un niño de 3 años quedarse solo en casa puede ser un trauma, y para un niño de 15 es una fiesta, ¿vale? O lo que ha sucedido ha sido demasiado continuado, como esa gotita que cae sobre la roca y acaba generando un boquete y acaba dañándolo a pesar de que es una superficie sumamente dura. Se me plantea una duda con lo que estás diciendo, porque ¿dónde está el límite entre un estrés y un trauma? ¿O tienen relación? ¿Cómo va este límite? Bueno, lo que sucede habitualmente cuando nosotros experimentamos un evento traumático es, entre otras cosas, que sufrimos estrés. Nuestro cuerpo segrega cortisol, que es una hormona que en primer lugar, nos prepara para luchar o para huir. Entonces, de alguna manera, el trauma viene asociado a estrés puramente. Lo que pasa es que hay un estrés que es manejable y gestionable por nosotros, y hay otro estrés que llega a un momento en que se puede convertir en algo crónico o nos puede llegar incluso a sobrepasar y tener ciertas consecuencias. Pues, por ejemplo, es muy frecuente que el cortisol que segregamos en algunos eventos traumáticos, hay veces que lo que ocurre es que hace que nuestro hipocampo se desconecte, y a lo mejor tenemos, a raíz de eso, en relación a ese evento traumático, lagunas de memoria, o tenemos una amnesia disociativa o una memoria fragmentada. Eso sucede mucho, por ejemplo, en los accidentes de coche. De repente no sabes cómo has tenido un accidente. O también sucede en las víctimas, por ejemplo, de violencia de género. De repente no saben cómo fue realmente y tienen como una cierta noción de lo que ocurrió, pero no tienen una secuencia exacta de cómo fueron los hechos. O hay veces incluso que estamos tan estresados que los niveles de cortisol nos afectan y empezamos a tener unas ciertas lagunas en la memoria. ¿Mm? Con lo Es- cual, siempre va a haber estrés con el trauma, sí. Eso sería el olvidarnos de esa secuencia, sería un mecanismo de defensa del cuerpo. Pues, por ejemplo, sí, sí, es un mecanismo de defensa. A veces resulta que no nos acordamos de cierta etapa de la infancia. Es normal que hasta los 2 años no solemos tener unos ciertos recuerdos, pero a lo mejor hay etapas, dices, de los 10 a los 14 no me acuerdo nada de mi infancia. Pues es posible que lo que haya sucedido es que tus niveles de estrés eran tan elevados que presentas una cierta amnesia en relación a ese tema disociativo, una amnesia disociativa. Sí, Podría haber entonces dos situaciones, entiendo. sí. Una es que yo mantengo un estrés sobre cierta situación y al final eso se convierte en un trauma, o Ujú. de repente tengo
un día un suceso que supera todas mis límites y se ha convertido en un trauma, ¿no? Son como dos formas de llegar al trauma. Mm, sí, de alguna manera sí. Ahí lo que hacemos es diferenciar entre lo que es el trauma con T grande, que es ese suceso extraordinario que sucede, que sobrepasa todo, y el trauma con T pequeña, que es menos evidente, ¿vale? Pero que no hay que restarle importancia también, porque tiene su secuela y que puede ser a lo mejor, pues imagínate, una negligencia en la crianza, ¿sabes? O unos padres muy perfeccionistas que hacen que tú también pues acabes desarrollando unos ciertos problemas de autoestima o tengas también otro patrón perfeccionista. Es que a veces asociamos el trauma única y exclusivamente a ese evento traumático tan potente y tan eh, improbable como puede ser un terremoto o una bomba nuclear, pero está mucho más presente en nuestras vidas de lo que pensamos. De hecho, para un niño pequeño, yo diría que venir a este mundo es un trauma. Fíjate, viene de la tripa de su madre, que está calentito, no necesita pedir nada cuando tiene hambre porque automáticamente se alimenta. Y de repente lo sacan a un sitio donde tiene que aprender a respirar, muchas luces, mucho ruido, y encima tiene que decir tengo hambre a través de algún mecanismo que puede ser el llanto, por ejemplo. Eso para un niño tan pequeñito, obviamente, yo pienso que es un trauma, ¿sabes? Todos Y tenemos. gracias a Dios, cada vez hay más sitios donde entienden esto y hacen partos más conscientes, más naturales y sobre todo, o sea, yo recuerdo cuando yo tuve a mis hijos, llegaban y te los quitaban, o sea, ni siquiera te los ponían en la piel de la madre, ¿no? Totalmente, Y no, y ni siquiera yo era tan consciente de ese momento. A lo mejor si lo hubiese sido, hubiese pedido hacerlo de otra forma, ¿no? Pero es mm, verdad que es el primer trauma, bueno, no el primero porque luego hablaremos, ¿no? Pero es uno en presencia o sea, después de salir de la madre es el primer trauma que tenemos, sin duda, ¿no? Pero y eso me totalmente. estás diciendo que queda de alguna forma donde reflejado en nuestro hipocampo, ¿dónde queda? No, 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 no. Nos puede no exactamente eso, pero sí que nos puede afectar en nuestro propio desarrollo, porque ten en cuenta que los niveles de cortisol que segregamos cuando tenemos trauma, en primer lugar pueden oxidar nuestras células, ¿vale? Y en segundo lugar también lo que puede hacer es inhibir o alterar el funcionamiento de ciertas partes de nuestro cerebro, como puede ser cuando hay mucho, mucho, mucho cortisol por ese episodio de trauma, afecta al hipocampo que se encarga de crear la secuencia narrativa de los hechos, por ejemplo. Pero Ujú. también afecta a nuestra corteza prefrontal, que es la encargada pues de planificar, de tomar decisiones. ¿M? Por ejemplo, muchos problemas de aprendizajes de los niños tienen que ver con eso, con que a lo mejor viven en entornos tan estresantes que su cerebro, su corteza prefrontal y su hipocampo están inundados de cortisol. Y eso hace que funcionen un poquito peor. Incluso hay estudios que demuestran cómo el cortisol afecta al tamaño de ciertas áreas de nuestro cerebro. Entonces, Wow. no es absolutamente, no es solo el cortisol, son muchos, muchos aspectos. Por ejemplo, la amígdala. La amígdala es como nuestra central de alarmas que se encarga de decir, de avisarnos de que algo es peligroso, pues también se inunda de cortisol y eso hace que esté más hiperreactiva, que se active mucho antes y que vea peligro en muchas cosas, ¿sabes? Ajá. Mm. Por lo que dices, todos hemos experimentado trauma. Yo diría que sí, somos humanos y hay una etapa de nuestra vida que es la infancia en la que somos extremadamente vulnerables. Entonces, pues por ejemplo, eh, el trauma, una de las cosas que sucede es que muchas veces ocurre en la relación con nuestros cuidadores principales, pero también podemos experimentar trauma en el colegio. Imagínate una niñita que de repente su madre llega tarde o su padre llega tarde a recogerla al colegio. Pues esa niñita a lo mejor se puede llevar mm, un impacto importante y experimentar esa situación que visto por un adulto dices, no pasa nada como una sensación de me han abandonado, no tengo a nadie, ¿sabes?
Y no solo es el impacto que tiene a nivel de ese cortisol que inunda el cerebro, sino también lo que sucede es que cuando nosotros experimentamos un evento traumático, si eso no lo gestionamos y lo integramos, se produce una fragmentación de nuestra personalidad. Y a veces, pues lo que pasa es que se aparecen partes nuestras, pues que están hiperalertas, o partes nuestras que necesitan hacer cosas para no experimentar algo, ¿sabes? Y tiene impacto en muchas facetas de nuestra vida. Pero sí, todos hemos experimentado trauma alguna vez. Pero no somos tan conscientes, o sea, es decir, yo no soy consciente de haber pasado una situación Bueno, a lo mejor puedo decir, ay, pues me acuerdo en el colegio que me costaba integrarme o cosas de estas, pero no las asocio a que eso hoy en día me suponga un problema. Mm, Porque a veces eh, mm, ese trauma de alguna manera lo trabajamos y se acaba integrando. Y otras veces lo que acabamos desarrollando es partes de nuestra personalidad que normalizamos y que incluso muchas veces no son útiles, ¿sabes? Es posible que te costara integrarte en el colegio y resulta que ahora eres tímida y te cuesta mostrarte en público. Por ejemplo, puede suceder, ¿sabes? O vete a saber qué es lo que dio lugar a ti eso y si realmente también fue un trauma para ti, porque hay personas para las cuales un evento concreto es un trauma y otras no, porque todo depende de la propia persona en sí y de lo que haya vivido también antes. Hay personas que a lo mejor vienen de yo lo noto muchas veces, personas que suelen tener unos niveles de estrés muy, 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 muy elevados, ¿vale? Es como si pequeñas gotitas se convirtieran en tsunamis. ¿Vale? Pero porque sus niveles de estrés ya son muy elevados en ese sentido. Sí. Entonces, mm, un impacto que para una persona que está regulada es una situación incómoda, para esa persona a lo mejor puede ser algo que puede activar ciertos mecanismos de defensa y dar lugar a trauma. Lo que muchas veces sucede es que la palabra trauma nos impone mucho. Podemos llamarle heridas emocionales que dejan una secuela en nosotros, ¿vale? Pero sí, mm, aunque no seamos conscientes, sí que hemos experimentado trauma y ha tenido un impacto en nuestro sistema nervioso y en nuestra personalidad. Somos quienes somos también por esas heridas. Eso te iba a decir, vamos creando nuestro ego, ¿no? Alrededor de ese trauma o de esas situaciones para ser aceptados, ¿no? Porque al final todo acaba en lo mismo, ¿no? En la necesidad de aceptación de la tribu. Absolutamente. Y si tenemos esa necesidad de aceptación es porque seguramente en algún momento no nos hemos sentido aceptados. ¿Vale? Entonces, en algún momento no nos hemos sentido aceptados, es más difícil de gestionar para un niño de 3 meses o para un niño de 5 años que para un para un adolescente de 16 o para un adulto de 25. Pero qué difícil es, ¿no? O sea, yo ahora mismo estaba imaginándome como madre, ¿no? Cómo es la parte de intentar educar a un niño en sus diferentes etapas, porque nada tiene que ver un niño cuando es pequeñito, que además está esa ventana de oportunidad en muchísimos aspectos de la vida, ¿no? Tanto en el físico como en el emocional, como un niño de 7 8 años, como un niño de 12 un niño de 16. Totalmente. ¿Qué podemos hacer como padres? O sea, y esta es una pregunta, o sea, luego iremos a la persona que sufre el trauma, ¿no? A día ya adulta, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer como padres para evitar que eso sea una huella emocional que nuestro hijo tenga? Porque alguna huella seguro que va a tener. Totalmente, porque partimos de la base que somos humanos y sobre todo en la etapa temprana de nuestra vida somos extremadamente vulnerables. Pero yo creo que como padres lo mejor que podemos hacer es trabajar en nosotros mismos, en integrar esos traumas que a lo mejor lo que han dado lugar es a unas respuestas defensivas que afectan a cómo nos relacionamos con las personas. Pues, por ejemplo, la dificultad para expresar nuestros sentimientos o los problemas para poner límites o mm, eh, mm, las dificultades para decir no, que a veces también tenemos como padres, ¿sabes? Y en la medida en que nosotros trabajamos
digamos que esos asuntos no resueltos o asuntos pendientes. Y también trabajamos en nuestra regulación emocional, podemos ofrecerles a los hijos unos entornos mucho más amorosos y seguros en los cuales se pueden desarrollar. ¿M? Ten en cuenta que los niños, su máxima capacidad de aprendizaje la tienen cuando su entorno es seguro, cuando ellos se sienten seguros y cuando pueden desarrollar también además su habilidad del juego. ¿M? Si esos niños viven en un entorno en el cual sus padres están estresados, él va a estar alerta. Entonces, pues va a tener ciertas dificultades también para, para de alguna manera desarrollarse. Y luego los niños aprenden por modelaje. Entonces, si ven que sus padres gestionan bien el conflicto, están regulados emocionalmente, tienen relaciones sanas, tienen un buen sentido, un buen autoconcepto de ellos mismos, son capaces de entender que para aprender hay que equivocarse, ¿sabes? Pues ese niño va a aprender de eso y va a tomarlo como suyo también, ¿sabes? Entonces, por eso es importante, para mí es lo fundamental de cara a Yo los creo hijos. totalmente de acuerdo. O sea, primero el trabajarte a ti, o sea, esto del Sí, crecimiento personal, que a muchas personas le da como reparo, ¿no? Sarpullido, bueno, esto del crecimiento personal, no, simplemente es conocerte más, trabajar lo que tengas que trabajar, cada uno lo suyo, y también o sea, el modelaje y facilitar a ese niño, porque no le puedes meter en una burbuja, el que él tenga las herramientas para trabajarse y tendrá, o sea, yo lo veo en mi caso, mis hijos han pasado, ya son mayores, han pasado por su adolescencia. Y gracias a Dios han pasado por su adolescencia, porque eso también es camino de aprendizaje. Pero han totalmente. vuelto a casa. Es decir, en esa época de rebeldía, pues se han alejado de nosotros en algunas ocasiones o en alguno de mis hijos, pero siempre han tenido la referencia de la casa y han vuelto. ¿No? O sea, a casa me refiero metafóricamente, ¿no? Y eso es lo importante, el que ellos tengan las herramientas para saber volver a ese equilibrio emocional. Totalmente. Y eso que cuentas es muy importante. Tus hijos sienten en su cuerpo, porque esto es algo que se siente en el cuerpo, no es algo intelectual, que tu casa es su lugar seguro. Y Eso por es. eso vuelven, ¿sabes? Y eso es importantísimo, que los hijos sientan que su casa, que la casa de sus padres es un lugar seguro, en el cual pueden ser ellos mismos y pueden crecer y desarrollarse. Mm. Y el trauma estábamos hablando que claramente se manifiesta en las emociones o en nuestros pensamientos y en el cuerpo, que lo estabas trayendo ahora un poquito a colación, también. O sea, Sí. ¿hay huella del trauma en el cuerpo? Cuéntanos un poco esto, Coque. Totalmente, porque acuérdate que decía, hablaba antes de la relación en el trauma y también niveles de estrés muy elevados. ¿M? Y también incluso al revés, porque el trauma, una de las cosas que sucede es que impacta en nuestro sistema nervioso. Entonces, nuestro sistema nervioso tiene diferentes formas de afrontar el peligro. La lucha-huida, que se caracteriza por unos niveles de estrés muy elevados, o la congelación y el colapso, que al revés, los niveles de cortisol son más bajos, ¿vale? Y que básicamente responde a un no puedo huir ni nada, me hago la muerta casi, ¿sabes? Ujú. Entonces, claro, todos esos elevadísimos niveles de cortisol que suceden cuando estamos en lucha-huida, que inevitablemente pasas por ahí muchas veces antes de llegar al colapso, afectan a nuestro organismo. ¿M? Y tú lo sabes mejor que nadie, o sea, el estrés oxidativo que produce es brutal y eso afecta todo a nuestro, a nuestro organismo y todos nuestros órganos. O sea, hay muchísimas enfermedades inflamatorias que están asociadas directamente con elevadísimos niveles de cortisol sostenidos en el tiempo, porque un pico de cortisol, pues porque te has pegado un susto en la carretera, es absolutamente normal. Y si luego ese trauma, pues tú te sientes segura, los niveles de cortisol van a bajar. El kit de la cuestión es cuando esto está siendo mantenido. ¿M? Hay personas, pues, por ejemplo, que en sesión que vienen mucho en estado de lucha-huida, que se caracteriza mucho pues por el no parar de hacer, que suelen tener, por ejemplo, muchos problemas intestinales, ¿sabes? Y eso es fruto también de esos niveles de cortisol. Mm. Interesante. O sea, sin duda.
Y meto un poquito de cuña, ¿no? Siempre hablo de el estrés oxidativo, es la base de cualquier enfermedad crónica de hoy en día. Luego, que a ti te afecte en el intestino, a mí me afecte en la piel, al otro le afecte en el hígado, eso ya dependerá de muchas otras cosas, de otras variables, pero la base es el estrés oxidativo. Nuestro cuerpo está preparado para liberar ese estrés oxidativo, pero como tú bien dices, una vez que le das demasiado estrés oxidativo al cuerpo, ya, bueno, que le das demasiados radicales libres, es cuando entras en estrés oxidativo y empieza a afectar a nuestras células. Y eso es algo que tenemos que tener súper claro porque donde tenemos que poner el foco es en mantener nuestras células saludables, ¿no? Y una parte es la parte más física, pero la parte mental, donde estamos hablando hoy en concreto del trauma, es muy importante. Por tanto, trabajar ese trauma nos va a ayudar a la parte mental y a Mm, la parte física. Pero ¿y cómo se relaciona el trauma con la... Porque tenemos estrés y tenemos ansiedad, ¿no? Son dos cosas sí. totalmente distintas. Tienen Ujú. una parte a lo mejor común, pero son dos cosas distintas, ¿cierto? Sí. Bueno, sí, sí, sí. Hay veces que nos da ansiedad y hay veces que tenemos ansiedad sin saber que tenemos ansiedad. ¿M? Ajá. Lo que pasa es que eh, mm, hay cierto aspecto de la ansiedad que nos resulta muy incómodo, como puede ser esa sensación de que me falta el aire, ¿vale? Y eso tiene que ver también, el estrés afecta, o sea, el trauma afecta mucho a la fascia de nuestro organismo. La fascia es como una telilla que recorre que recubre todos los órganos y todos los músculos de nuestro organismo. Y entonces, es como esa telilla que muchas veces vemos en el pollo, que es así como plateadilla, ¿sabes? Ujú. Sí, sí, Entonces, sí. ¿qué Esa que cuesta sucede? quitar, esa que cuesta quitar. Efectivamente, sí, esa que cuesta quitar. Entonces, ¿qué sucede? Que con el trauma esa fascia se vuelve rígida, ¿vale? Y entonces, una de las cosas que afecta también es a nuestra capacidad de que nos quedamos sin aire, Ah, ¿sabes? vale. ¿Mm? Y luego también lo que sucede es que cuando solemos tener ansiedad, es muy frecuente que estemos en el estado de lucha-huida. Y cuando nosotros estamos en lucha-huida, nuestro cuerpo necesita mucho oxígeno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inspirar mucho y soltar poco. Como Inspirar mucho. hiperventilar. Efectivamente. Entonces Ajá. ahí nos viene esa sensación de, es que no puedo llenar, es que no puedo llenar. Lo que suele suceder es que nuestro cuerpo está en lucha-huida y nos podemos dar cuenta de esto de una manera muy fácil, observando, sin forzar nuestra respiración, si nuestra inspiración es más amplia que la exhalación. Cuando es mucho más amplia es que estamos en lucha-huida. ¿M? Y la ansiedad es eso, básicamente. Intento coger mucho aire, que no puedo, ¿m? Y luego intento soltar, pero suelto muy poquito, ¿sabes? Porque mi esfuerzo está puesto en, Claro. ¿sabes? ¿Y en qué momento me doy yo cuenta que esto puede venir por algo? O sea, ¿cómo cojo el teléfono y digo, Coque, ayúdame, que algo me pasa? Yo creo que, a ver, nuestro cuerpo no miente. De hecho, el, digamos que el cuerpo es, digamos, algo así como el reservorio del trauma, o sea, el cofre donde se queda el trauma registrado. De hecho, hay muchas veces que no recordamos el trauma, a nivel mental, pero nuestro cuerpo sí lo recuerda. Y las terapias de trauma pasan mucho a través del cuerpo. Ser consciente, por ejemplo, que nuestra respiración está en un estado de lucha-huida. O, por ejemplo, que tenemos una desregulación emocional en la cual, ante estímulos muy pequeñitos, saltamos de repente o nos enfadamos o nos ponemos tristes. O cualquier sensación de malestar en ese sentido puede ser un indicativo de que tengamos un asunto no resuelto que no está integrado y que se está manifestando a través de nuestro cuerpo. Lo puedes llamar trauma o lo puedes llamar asunto no resuelto, ¿sabes? Vale, pero si yo me pongo en una situación, por ejemplo, estoy Sí, en un trabajo y no soporto a mi jefe. sí, ¿no? O sea, eso,
¿cómo sé yo que es pues una relación que no te aguanto o es algo que me está saltando porque es un trauma? Pues hasta que no empiezas a indagar en eso, no vas a saberlo, ¿sabes? Porque sí que sucede muchas veces, sobre todo en el ámbito de las relaciones, que muchas de las cosas que nos incomodan de las personas tienen que ver también con asuntos nuestros. Y no necesariamente que yo sea igual que esta persona, sino que el estímulo que supone la relación con esta persona está tocando una herida nuestra. Pero lo que sucede es que hasta que no empiezas a indagar, no lo reconoces. Una de las cosas que nos sucede también cuando tenemos asuntos no resueltos y a lo mejor venimos de determinado origen en el cual nos ha resultado difícil poner límites o nos hemos tenido que desconectar de nosotros mismos para gestionar una situación, es que no somos conscientes de nuestras necesidades y no somos conscientes también de nuestros límites. Y lo que vemos es que esta persona está de alguna manera impactando en nosotros y nos sentimos mal o nos sentimos abusadas. Y a veces el kit de la cuestión está, obviamente esta persona puede ser un abusador o puede tener, no me gusta decir un abusador, puede tener un cierto patrón de abuso, pero muchas veces el kit de la cuestión está en que nosotros tenemos dificultad para reconocer nuestras necesidades y para poner los límites y mantenerlos, ¿sabes? Y eso viene de antaño. Viene de que quizás no lo hemos aprendido en nuestra infancia o de que quizás hemos tenido que renunciar a, a nuestras necesidades para poder atender a las de otros, quizás a la de nuestra madre o a la de nuestro padre o lo que sea. ¿Sabes? Pero hasta que tú no empiezas a indagar, no acabas de ser del todo consciente. Yo Eso es muy diría que siempre hay de las interesante. dos cosas. Eso es muy interesante, Coque, porque yo acompaño a muchas personas que uno de los problemas que tienen es no saber poner límites y poner sobre todo mucho antes al resto que a ellas mismas. Pero con lo que me estás contando, ¿tú crees que se puede trabajar eso sin trabajar el trauma? ¿O es como algo decorativo? Mm, Es que normalmente eh, mm, cuando decimos a lo mejor la palabra trauma, lo asociamos mucho a ese evento único, ¿no? Y en realidad hay veces lo que sucede es que nuestra infancia ha tenido un cierto componente traumático, ¿sabes? Y suena muy grave lo de traumático. Ponle que nuestra infancia haya tenido un componente en el cual nosotros hemos tenido que dejar de ser nosotros mismos, ¿vale? Pues porque a mamá no le gustaba o a papá no le gustaba. ¿Vale? Entonces, mm, esas dificultades para poner límites, lo llamemos trauma o infancia, muchas veces tienen ese origen ahí, ¿sabes? O para atender tus propias necesidades. El niño lo que busca por encima de todo es ser amado por sus padres, especialmente sus cuidadores principales. Y antes de pensar que sus padres lo están haciendo mal, lo que piensa es que él lo está haciendo mal. Entonces, pues si resulta que es un niño alegre y vivaz y ve que eso molesta a su madre o que su madre está muy triste o que su padre está muy triste, ese niño va a decir, o esa niña, bueno, voy a dejar de hacer ruido porque la molesto, ¿sabes? Y renuncia a eso y llega a su adultez con ese patrón, ¿sabes? O un patrón de es peligroso que me vean. Entonces llego con ese patrón de no me muestro, en el trabajo intento pasar desapercibida, soy tímida, extremadamente tímida, ¿sabes? Y todo tiene su origen ahí, Pero puede haber un habitualmente. patrón de rebeldía. ¿El qué, perdón? Un patrón de rebeldía, justo de todo lo contrario, de decir, oye, pues También. no me aceptas así, pues te vas a enterar. También lo hay, también lo hay. De hecho, nosotros en la familia adoptamos diferentes roles. Podemos adoptar el rol, por ejemplo, de la cuidadora o de la salvadora, o podemos adoptar el rol de la mediadora, ¿m? O incluso el rol del rebelde. Y muchas veces el rebelde, porque esto tiene un cierto componente sistémico, o sea, esto sucede dentro del sistema familiar. Y de alguna manera también sucede los miembros se adaptan para que el sistema siga funcionando. Entonces, hay veces que el sistema requiere de un rebelde que lo que haga es distraer a los padres, por ejemplo, de los asuntos que son demasiado dolorosos para mirar, ¿sabes? Porque quizás
todavía no están preparados o lo que sea. Entonces, pues a lo mejor el niño, o incluso por su propio temperamento y su propia naturaleza, pues responde a través de la rebeldía. Ten en cuenta que también mm, antes de venir a este mundo vivimos una etapa intrauterina y también venimos con nuestra propia naturaleza, ¿sabes? Entonces, hay personas que son rebeldes y otras que deciden lo contrario o u otra opción. Mm, Claro, y esto es mi siguiente pregunta, porque ¿hay algo más antes, ¿no? de empezar a ser concebidos? ¿Qué traemos mm, de vidas pasadas o de transgeneracional, ¿no? mm. ¿Y qué es Pues transgeneracional? Porque, oye, creo que sería sí. interesante también explicarlo. Sí, pues mira, el tema de vidas pasadas, yo personalmente pienso en las vidas, sí, sí que creo que hay vidas pasadas, pero es una opinión personal, ¿sabes? Que Mm. tampoco extrapolo ni llevo a las sesiones de terapia eh, ni nada, porque cada cual puede tener su opinión, pero sí que es cierto que nosotros tenemos, venimos de un sistema familiar que viene de antaño, de generaciones y generaciones, y una de las cosas que sucede es que esos asuntos no resueltos, esas heridas emocionales y esos traumas no resueltos se transmiten de generación en generación. Y no se transmiten por arte de magia o como si fueran maldiciones de, ay, es que estoy repitiendo la misma historia de mi abuela que no encontraba un hombre que la tratara bien. Se transmite a través de cosas mucho, mucho más sencillas. Antes hablábamos del modelaje de comportamiento. Entonces, sí, por poner un ejemplo, imagínate, nuestro abuelo paterno tenía, pues porque en España hemos tenido una guerra civil y tenía miedo a lo mejor de la autoridad, pues a lo mejor ese miedo a la autoridad se transmite a nuestro padre, por ejemplo, y se transmite a través de la narrativa familiar, las creencias, los valores, el comportamiento de los propios padres, ¿sabes? Y obviamente eso tiene un impacto en el padre. Y el padre hereda de su padre, pues en cierta medida, las secuelas de ese miedo a la autoridad. ¿M? Y también va a manifestar en la relación con los hijos, pues a través, de nuevo, de narrativa familiar, de creencias, de eh, mm, mm, eh, patrones emocionales, de silencios incluso. Entonces, el trauma transgeneracional se transmite a través de todos esos mecanismos, crianza alterada, mm, etcétera, etcétera, pero también tiene una parte biológica, que es la epigenética, la parte epigenética, los mecanismos epigenéticos. Los mecanismos epigenéticos, por ejemplo, están detrás de lo que sucede cuando estamos en el útero materno, eh, mm, para que una célula, que son todas iguales, sepa que esta va a ser una célula del corazón, esta otra del hígado, esta otra va a ser una neurona, ¿vale? Son como mm, si fuera una caja de fusibles, activo este aspecto de mí y este otro, ¿no? Entonces, pues a través de esos mismos mecanismos epigenéticos, los niveles de estrés que se manifiestan en un cóctel bioquímico, ¿m? eh, mm, se transmiten en el útero de la madre. Y entonces lo que hacen es generar una cierta predisposición. Por ejemplo, si nuestra madre estuvo muy estresada de manera continuada, tuvo unos niveles de cortisol muy, muy elevados dentro de nosotros, lo que hace es generar y nosotros estábamos dentro de nuestra madre, nosotros ese cóctel bioquímico lo recibíamos a través de la placenta y el cordón umbilical. Y entonces lo que genera en nosotros es una predisposición, ¿vale? También a que mm, hay un eje en nuestro cuerpo que regula la respuesta al estrés, a que eso sea más sensible. Si luego se dan las condiciones de vida, pues resulta que nosotros vamos a estar más estresados o vamos a tener menos tolerancia al estrés, ¿sabes? Porque ahí somos química pura. ¿Sabes? Y todo esto, todas estas emociones son pura química que se transmite pues a través de algo tan íntimo como es la conexión a través del cordón umbilical y lo que está sucediendo en la placenta. Y luego Somos, no olvidemos, sí, dime, somos dime. química y somos energía, ¿no? O sea, las dos Sí, sí, cosas. totalmente. Sí, Y sí. entonces cuando
o sea, todo esto que nosotros cogemos de generaciones y generaciones de forma más directa de nuestro entorno familiar, pero también hay una tercera parte que es cómo me relaciono yo con mi entorno, cómo me afecta todo esto a esa relación con mi entorno. Mm. Cuando dices tu entorno, ¿te refieres a terceros diferentes a...? Sí, Vale, pues ahí lo que sucede es que de nuevo aprendemos de nuestros padres por modelaje, pero luego hay una relación fundamental para nosotros, que es la relación que tenemos en los 2 primeros años de vida con nuestro cuidador principal, que suele ser la madre. ¿M? Y en esa relación se suele configurar, digamos que nuestra forma de apegarnos, y eso se hace extensible también a las relaciones que vamos a establecer como adultos. En esa etapa de nuestra vida, tan vital para nosotros, lo que sucede es que nuestro cerebro se está desarrollando y se sienta como si fuera las bases del sistema operativo con el cual vamos a funcionar el resto de nuestra vida. Por ejemplo, en esa etapa, en función de cómo sea la calidad de nuestra relación con la madre, vamos a sentar las bases de cómo de seguro es para nosotros el mundo, cómo de seguros nos sentimos en nuestra casa y en la relación con nuestra madre, cómo de fiables son el resto de las personas en función de si detectamos que nuestras necesidades son atendidas por nuestros padres o no, de manera más o menos sólida y continuada, cómo de valiosos somos nosotros y cómo de importantes son nuestras necesidades. Entonces, si nosotros hemos tenido un entorno seguro en el cual nos hemos sentido seguros y además hemos percibido que nuestras necesidades han sido atendidas correctamente, y esto quiere decir que llorábamos y que regularmente pues venían, nos cogían, nos calmaban, nuestros padres estaban regulados emocionalmente y eran capaces de calmarnos, nosotros vamos a percibir las relaciones como seguras en un futuro, ¿sabes? Sin embargo, si habitualmente, sin embargo, si lo que ha sucedido es todo lo contrario, pues nosotros vamos a desarrollar un tipo de apego o un estilo de apego más o menos predominante, porque esto no es fijo, en el cual vamos a tener a lo mejor ansiedad ante la separación y nos cueste mucho no estar en relación, por ejemplo, o al revés, tengamos como una especie de coraza emocional y no dejemos entrar a otros, pues porque quizás digamos que hemos recibido un rechazo tantas veces en nuestra infancia por parte de eso, que lo menos doloroso es decir, no necesito a nadie ni necesito nada de nadie. Entonces nos cerramos. Es más doloroso eso que exponerte de nuevo a que te rechacen. ¿Sabes? Y esto es algo que sucede fundamentalmente en nuestra infancia más temprana y es algo puramente físico, porque tú lo vives en tu cuerpo. La sensación de seguridad, de sentirte seguro y que confías en alguien, es muy físico. ¿Mm? ahí me surgen dos preguntas. Una, cuando hablas de madre, no tiene por qué ser necesariamente una madre biológica, es Sí. decir, me da igual una madre biológica que una madre no biológica, pero que te dé esa sensación de seguridad, ¿entiendo? Mm, Sí, sí y no, en el sentido de que hay una etapa muy importante que es el embarazo. ¿Vale? En la cual somos uno con nuestra madre. Y una de las cosas que sucede es que el ser humano, cuando llega a este mundo, no está del todo desarrollado su cerebro. Y entonces, ¿qué sucede? Que no tiene capacidad de discernir en sus primeros días y semanas, y me parece que también 2 meses aproximadamente, que es algo diferente a su madre. ¿Vale? Entonces piensa que es su madre. ¿M? Por eso impacta tanto, por ejemplo, que el niño esté en una incubadora, ¿sabes? Porque hay una separación tremenda. Pero ¿qué sucede? Que si, imagínate que ese niñito es separado al nacer, ¿vale? Sí que va a sentir eso de alguna manera, pero si luego la madre con la que va le ofrece un entorno seguro y, y es capaz de crear un apego realmente seguro y sano con ese niño va a estar muy bien, ¿sabes? Hay un experimento que se hizo con ratas precisamente con esto y que se está empezando a hacer con humanos también, pero en este aspecto no se hace porque estaríamos hablando de bebés y lo que hacían es eh, mm,
mm, sometían las ratas madres a niveles muy elevados de estrés para que los niñitos, para que las ratitas vinieran con niveles muy elevados de estrés. Y lo que hacían es separar a la ratita de la madre. ¿M? Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando examinaron qué sucedía cuando ese bebé, esa ratita volvía con su madre que tenía niveles elevados de estrés y que manifestaba además un comportamiento en el cual no la lamía ni la acicalaba, ¿vale? ¿Y qué sucedía cuando esa ratita volvía con una ratita que no era su madre biológica, pero que sí lamía y acicalaba a- al bebé? Ujú. Y lo que se dieron cuenta es que mm, la diferencia en los niveles de estrés de la ratita, del hijo o de la hija, estaba en el nivel de acicalamiento, no en el hecho de que fuera su madre biológica o no, ¿sabes? Entonces, podía volver con la madre, pero si la madre no lo lamía y acicalaba, esa ratita seguía estando estresada. Y sin embargo, si volvía con una madre que no era biológica y la lamía y la estresaba, pues perfectamente esa ratita, sus niveles de estrés bajaban. Con lo cual afecta muchísimo. O sea, ahí la calidad del vínculo es fundamental independientemente de si es biológico o no. ¿Y qué ocurre cuando, por circunstancias de la vida, ese niño o esa niña durante sus primeros años de vida no ha podido tener ese vínculo de apego o ese nivel de amor en su época más temprana? Es algo que se puede trabajar, es recuperable? Sí, se puede trabajar. Luego hay otra etapa muy importante que es la adolescencia. En la adolescencia se produce lo que se llama la poda sináptica. Es como si se desecharan ciertas conexiones neuronales y es una etapa en la cual se puede aprovechar para fortalecer el vínculo en ese sentido, ¿sabes? Pero obviamente el hecho de durante tu infancia temprana no haber recibido ese entorno seguro y ese apego seguro te deja una huella, pero luego tú puedes ir trabajándolo a posterior de manera adulta. ¿Sabes? Ya desde adulto empezar a ser consciente de cuáles son tus heridas, que se van a manifestar muchísimo en la relación que tienes contigo mismo y en la relación que tienes con los demás. Y a partir de ahí empezar a trabajarlo. Mm, Lo que ocurre, Coque, es que qué difícil es querer volver a abrir heridas. O sea, las personas por lo general nos cuesta trabajar estas heridas emocionales, ¿no? ¿Qué experiencia tienes tú ahí? mm. Pues yo te diría que aunque no queramos abrir heridas, esas heridas se manifiestan día a día en nosotros, ¿sabes? Y acaba siendo más incómodo vivir en el día a día con las consecuencias de esas heridas, que suele ser los niveles de sufrimiento que tengo en las relaciones, ¿sabes? La seguridad que tengo en mí misma, el autoconcepto que tengo de mí misma, acaba siendo más incómodo eso que el ejercicio de mirar a esas heridas, porque en realidad el trabajo de la terapia es aprender a mirarnos con amor y aprender a mirar con amor nuestra historia y todo lo que sucedió, ¿sabes? No estar contentos de lo que sucedió, sino mirar la persona que éramos cuando estábamos viviendo esa circunstancia tan difícil, ¿sabes? Y eso, aunque podamos pensar que es doloroso, es todo lo reconfortante del mundo que te puedes imaginar, porque en realidad, Liberador. sí, 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 absolutamente liberador, porque en realidad lo que te estás dando es lo que habrías necesitado en un momento dado y que no te pudieron dar, ¿sabes? Y puede pensar que que es que cuesta mucho porque vamos a sufrir mucho al mirar a eso. Y en realidad, mi experiencia personal es que no se sufre, sino todo lo contrario. Lo que haces es liberar emociones que estás luchando y conteniendo. Es como cuando tienes ese nudo en la garganta aquí, ¿sabes? Y de repente rompes a llorar y dices, ay, ya está. ¿Sabes? Pues es exactamente lo mismo. Mientras
no miremos a esas heridas, el nudo de la garganta va a estar aquí con la incomodidad y se va a manifestar de una forma u otra y, y va a ser difícil de llevar. O sea que más o menos el proceso es llegar a identificar, si no lo tienes identificado, ¿no? Esa herida emocional y trabajar ese permiso o sea, darte permiso para trabajarlo y sobre todo para saber que aunque en ese momento tú no tenías esas herramientas o ese conocimiento, sí las puedes tener ahora. Mm, Sí, pero yo diría que el proceso es también, sobre todo, ser conscientes de lo que sucede en nuestra vida hoy y que nos está generando sufrimiento y tensión, porque a través de eso, ¿m? Que no dejan de ser otra cosa que las estrategias defensivas que hemos montado para tapar nuestra herida, a través de eso es como vamos a llegar a nuestra herida. Vamos a Claro. llegar a nuestra herida antes diciendo, es que soy extremadamente perfeccionista y estoy agotada, ¿sabes? Que diciendo, es que mi padre cuando tenía 5 años, porque muchas veces lo que sucede es que no nos acordamos de lo que sucedió, ¿sabes? Pero Ujú. esas estrategias que utilizamos para sobrevivir y seguir adelante siguen activas ya en la edad adulta y podemos empezar a tirar de ahí, ¿sabes? Porque en realidad lo que nos genera el sufrimiento, la mayoría de las veces, es todo ese circo que hemos montado alrededor para que esta herida que tenemos aquí no salga, no se note, Has ¿sabes? sacado varias veces el tema del perfeccionismo. Sí. ¿Está muy arraigado a un trauma, a una herida emocional? Habitualmente suele haber, porque hay un perfeccionismo sano, ¿sabes? Que es quiero hacer las cosas bien, y hay un perfeccionismo absolutamente agotador. Y básicamente el perfeccionismo lo que es un patrón de control que intenta que nuestro mundo sea predecible, o sea, que lo que nosotros estamos haciendo sea tan perfecto que no haya posibilidad de que alguien nos rechace, ¿sabes? Entonces, el perfeccionismo sano es maravilloso porque nos impulsa a ser excelentes o buenos o mejores o lo que sea, pero cuando el perfeccionismo es ya eh, Agotador. agotador. Yo tenía un compañero de trabajo cuando yo trabajaba en empresa que recuerdo que teníamos que ir a lo mejor a presentar algo al cliente y esa persona no dormía, porque estaba constantemente repasando el PowerPoint. ¿M? Y subíamos en el ascensor a la sala del cliente, de la oficina, y seguía en el repasando el PowerPoint. Ay, aquí me he dejado un punto. Hoy no, esto va a quedar mejor así. ¿Sabes? Y claro, eso es absolutamente disfuncional. Fue muy útil en su momento, ¿sabes? Pero ya como adultos, en la medida en que nosotros, digamos que miremos ese origen, eso que dio origen al perfeccionismo, y lo calmemos y le digamos eso ya pasó o lo que sea, el perfeccionismo va a relajarse, lo vamos a empezar a hacer, vamos a utilizarlo como recurso, vamos a ser perfectos por amor y por deseo y no por miedo a que nos rechacen, nos digan que somos inútiles, que lo hemos hecho mal, etcétera, etcétera. No Mm. sé si tiene algo que ver, pero hay otro tipo de perfil de personas que son esas personas que siempre se tienen que mantener ocupados, ¿no? Siempre las que les preguntas, ¿qué tal? "Buah, pues estoy hasta arriba o es que tengo mil cosas que hacer, no tengo tiempo". Ahí también es un perfil que pueda estar asociado a este tipo de heridas emocionales, al ego este que queremos tener. A veces, y digo a veces porque no conozco a todas las personas, pero a veces lo que hay ahí es un sistema nervioso en lucha-huida que necesita estar constantemente haciendo, 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 porque si se para, se le cae la casa encima, tiene que sentir, ¿sabes? No sabe qué hacer, ¿sabes? Entonces entra en una dinámica absolutamente agotadora porque en realidad necesita mantenerse ocupado para evitar mirar a esto que está, en el fondo está mirando de reojo, pero haciendo mil cosas, Claro, ¿sabes? ¿no? No quiere escuchar, ¿no? Sí, sí. mm, Una, una palabra que me está rondando desde hace unos minutos, con toda la experiencia que tú ya tienes en el acompañamiento, eh,
¿qué significa para todas esas personas o para ti la palabra perdón y cómo nos ayuda? Mm, Pues fíjate, eh, no sé si me gusta la palabra perdón, ¿sabes? ¿Vale? Porque por lo menos desde mi experiencia, a ver, no es que no me guste, desde mi experiencia, cuando nosotros sentimos que tenemos que perdonar, es porque todavía nos duele algo, ¿sabes? Ujú. Entonces, desde mi experiencia de nuevo, cuando tú trabajas eso que te ha dolido, ¿vale? Eres capaz de decir, sí, esto fue así, ¿sabes? Y no hace falta perdonar, o sea, en el sentido de que mm, eh, mm, no pudo ser de otra manera, o no fue de otra manera más bien, ¿sabes? Cuando nosotros perdonamos, una de las cosas que sucede es que nos ponemos por encima de la otra persona, ¿sabes? Sistémicamente. Esto es una visión personal, ¿eh? Obviamente cualquier persona puede tener una visión diferente. Sí, o sea, yo creo que es una visión del perdón. Para mí el perdón no es tanto hacia la otra persona como hacia mí mismo, que me da esa capacidad de trabajar algo. Y me explico. Cuando yo no perdono una situación, no estoy hablando Sí, de un perdón religioso, para nada. vale. Ujú. Cuando yo no perdono una situación, me apego a esa situación, porque estoy ahí dándole vueltas, porque no he superado esa situación. Cuando yo perdono esa situación, perdono lo que sucedió, a lo mejor son palabras, es como denominamos a las palabras, ¿vale? Lo que estoy haciendo es dejarme, permitirme trabajar y superar esa situación para que no me vuelva a ser un problema para mí, ¿no? Desde ese punto de vista, yo integro la palabra perdón. Entiendo que, como tú me estabas diciendo la palabra perdón, para mí tampoco tiene mucho sentido. No me quiero Para mí, poner, mm, para ti es perdón, para mí es aceptación, ok, vale. ¿sabes? Mm, Mm. Fíjate, nuestro proyecto se llama Joquipa, que Joquipa es una palabra hawaiana que significa hospitalidad. Y en la web Perdona, tenemos que se ha cortado, significa hospitalidad, hospitalidad. ¿vale? Y en la web tenemos una frase que decimos algo así como que Joquipa es tomar y aceptar las cosas tal como son, ¿m? Y que ese en realidad es el punto de partida para la transformación, porque en la medida en que tú no las tomas y aceptas como son, sigues resistiéndote a eso. Total. ¿Sabes? Y no tienes atención ni energía disponible como para decir, ah, sí, ha pasado esto, ¿ahora qué hago conmigo? ¿Sabes? O ahora qué hago con este tema, ¿sabes? Y yo creo que estamos hablando de lo mismo. Tú le pones la palabra perdón, yo le pongo la palabra aceptación y acoger. Me gusta más acoger que aceptar, porque aceptar significa resignarse un poco, tiene esa connotación, y acoger es diferente. Me gusta más. Bueno, yo soy súper fan de la aceptación, de aceptología de Gerardo Smedlin. A mí me cambió la perspectiva totalmente Mm, y para mí la aceptación es vital porque si no hay lucha, si no hay, y bueno, y mejor si lo que haces es integrarlo y seguir viviendo, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer es evolucionar. El cambio es lo único que tenemos seguro en esta vida, así que mejor si totalmente. vamos a favor de la corriente y simplemente ponemos nuestro foco en seguir creciendo, en seguir siendo pues una parte de este mundo que es tan grande que a veces nos creemos muy únicos, ¿no? Pero es que somos Sí. diminutos en tiempo, en espacio, somos nada. Entonces, somos nada y somos todo. Ojo, ¿eh? Que no quiero infravalorarnos. Somos nada y somos todo, ¿no? Pero si abrimos nuestras miras, si ampliamos nuestra forma de ver el mundo, yo creo que muchas de las cosas las podemos relativizar, ¿no? Totalmente de acuerdo, Sara. Mm. ¿Es posible entonces sanar este trauma, Coque? Mm, Yo creo que sí. A ver, en el sentido, mm, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, cuando tú tienes una herida, hay veces que te queda una cicatriz, ¿sabes? Pero la herida está cerrada. ¿M? Pero esa cicatriz, en ocasiones, hay veces en las cuales la vida te va a traer algo que te pueda tocar un poquito esa cicatriz, ¿vale?
y eso forma parte de la propia vida en sí. ¿M? Pero el proceso de esa sanación es precisamente hacer que eso cicatrice, para que cuando la vida vuelva a traernos esto, nosotros podamos reaccionar, primero honrando lo que sucedió y después, en vez de hacerlo en automático, de una manera, hacerlo de una manera deliberada, porque digamos que la consecuencia de la integración de esas heridas básicamente es que las respuestas al trauma o esas heridas no dominan tu vida. Tú no respondes de manera explosiva en automático, sino que empiezas a ser consciente de que algo tocó tu vida, pero ya no respondes en automático y respondes de una manera deliberada. ¿Sabes? Muchas veces decimos que el trauma explica nuestros comportamientos, pero de ninguna manera los justifica. ¿M? Mm. Nuestro trabajo está en hacernos cargo de esos comportamientos para que dejen de aparecer en automático, porque son esos comportamientos de respuesta al trauma lo que nos hacen daño a nosotros y los que acaban haciendo daño a otras personas también. ¿Y de qué manera los hábitos nos pueden ayudar a mejorar esa situación? Ujú. Pues mira, yo creo que los hábitos es importante. En el trauma suele haber una parte muy importante relacionada con el cuerpo, ¿vale? Entonces, mm, el hábito del ejercicio es algo que a nivel del sistema nervioso viene siempre muy, muy, muy bien. Pero también saber qué ejercicio nos viene bien. Por ejemplo, para una persona que esté en estado de congelación, su sistema nervioso esté en estado de congelación, eh, mm, hay determinados ejercicios que le van mejor que otros. ¿M? Ujú. Y para una persona que esté en lucha-huida, hay determinados ejercicios que le valen mejor que otros, pero el, el ejercicio en sí es un hábito que nos puede venir muy bien, Ujú. ¿m? para, para precisamente eh, mm, atacar el trauma. No atacar, porque no se trata de atacar, sino para empezar a trabajar con las secuelas que el trauma tiene en nuestro organismo, por decirlo de alguna manera. La alimentación también es importante, pero hay que ser muy consciente de que a veces nuestro cuerpo, si está en determinados estados, el sistema nervioso, pues nos va a pedir azúcar, ¿sabes? Ya darnos cuenta de esa necesidad de azúcar nos está diciendo, ay, algo está pasando en mí, ¿sabes? A lo mejor puede ser un tema hormonal, no te digo que no, pero muchas veces está asociado también a eso. Y en el fondo es un trabajo integral, el trabajo eh, mm, de integración de esas heridas, en el sentido de que obviamente la terapia viene muy bien, pero también hay una parte de cuerpo que tiene que ver con hábitos que es muy importante. Mm. Y en este sentido, también algún tipo de suplementación que tú trabajes o que recomiendes. Ujú. Pues una de las cosas que yo he visto es que, mm, mm, por ejemplo, los niveles de cortisol, y eso ya lo hemos comentado antes, genera un estrés oxidativo muy elevado en nosotros, y oxida partes de nuestro cerebro, aparte de nuestros órganos. Y lo que sucede es que cuando nuestro cerebro está con mucho, mucho cortisol, y está oxidado, pues se alteran determinados órganos en ese sentido. Los precursores de glutatión, por ejemplo, a mí me funcionan bien. Y hablo yo a título personal y hablo también, diría yo, en nombre de algunas personas que han trabajado conmigo que lo han utilizado y les está funcionando, porque lo que hace básicamente esos precursores del glutatión, que es un antioxidante, es ayudarnos a reducir ese estrés oxidativo. Entonces, en la medida en que reducimos el estrés oxidativo, reducimos los efectos del cortisol. ¿M? Y reducimos también el efecto del cortisol en nuestro cerebro. Y nuestra amígdala, que es la central de alarmas, que además hace que segreguemos más cortisol si está activada, pues entonces va a empezar a poquito a poco ir regulándose. Y eso puede ser una opción muy buena, ¿m? A nivel Perfecto. de complementos. Desde luego la alimentación es base, el ejercicio, el movimiento, ¿no? El Porque tenemos que movimiento. diferenciar entre lo que nos movemos en nuestro día a día con un ejercicio más pautado, más reglado, con unos objetivos determinados,
y bueno, pues ayudarnos con también algún tipo de ayuda extra a estos hábitos de vida saludable. Coque, no sé si me dejo algo, ¿quieres comentar algo más que nos hayamos dejado? Pero sí te quería preguntar antes de terminar, dejaremos en las notas del episodio cómo se pueden poner en contacto contigo. Tienes tu página web, Sí. eh, haces cursos, haces terapia. Cuéntanos un poco qué tienes a la vista en Mm. estos días. Bueno, pues sí, hacemos procesos de terapia, hacemos también constelaciones, porque las constelaciones son unas herramientas que nos hablan muchas veces del origen de esas heridas. Lo que nos va a poner de manifiesto son las dinámicas relacionales que están generando esas heridas emocionales, por ejemplo, y que las están perpetuando. Y tenemos también talleres de constelaciones. El día 8 y 9, me parece, de febrero tenemos 2 talleres de constelaciones en Madrid. Y en febrero también empezamos un curso presencial en Madrid muy bonito y muy interesante, que va a servir tanto si somos terapeutas o somos coaches o incluso si somos personas que estamos interesados por el crecimiento personal. Es un curso en el cual vamos a trabajar con las sinergias que se crean entre el trauma, o sea, el conocimiento de trauma y la mirada sistémica. Lo que vamos a ver es cómo las relaciones inciden en nuestras heridas emocionales y al revés, cómo las heridas emocionales inciden en la forma que nos relacionamos. Y es un curso que no solo vamos a aprender herramientas, sino que también vamos a descubrir muchas cosas sobre nosotros y probablemente entendamos muchas cosas del por qué somos como somos también. Para mí, una de las cosas más transformadoras que he experimentado en la vida es precisamente estas dos miradas. Primero, entender cómo las dinámicas familiares han impactado en mí y segundo, ser consciente del trauma y del impacto del trauma que he tenido en mí. Gracias a eso, pues la verdad es que he podido desarrollar una mirada mucho más compasiva hacia mí, porque me he dado cuenta de que muchas de las dificultades que he presentado yo en mi vida tenían su origen en elevados niveles de cortisol, por ejemplo, o muchos de los patrones de relación que he tenido en mi vida tenían su origen en estrategias defensivas mías para proteger determinada herida. Y ese aprender a conocerte te ayuda primero a ser más benevolente contigo y después a ser consciente de cómo operas por esta vida y empezar a cambiar ese chip que decíamos, de reaccionar en automático, a empezar a actuar y a vivir deliberadamente, no que sea la vida la que te tome y que te arrase y te dé tres volteretas. Entonces, Importante. esos son nuestros planes para febrero. Bueno, lo dejaremos en tu página web, que dinos cuál es, que prefiero que lo digas Sí. tú, porque igual yo la digo mal. Vale, sí, nuestra web es hookipa.es, hookipa.es, y allí vas a encontrar una parte de empresas, porque también hacemos temas para empresas y de personas. Todo esto que hemos estado hablando hoy tiene más que ver con la parte de personas y de autoconocimiento. Y también encontrarás algún cursito, pues por ejemplo, sobre la relación de pareja o sobre la relación incluso con uno mismo. Perfecto, Coque, pues una maravilla, como siempre. Ya sabes que la vida te da regalos y a mí me lo dio en forma de conocerte a ti. Y ha sido un placer tenerte aquí y tener esta conversación que espero que sea de ayuda para muchas personas. Y mil gracias por estar con nosotros, Coque. Gracias a ti, Sara, amiga, te llevo siempre en el corazón y realmente ha sido un placer también para mí compartir este ratito. Gracias y gracias a todos por escucharnos en un nuevo episodio del podcast El arte de ser saludable. Así que os esperamos en el siguiente y feliz día a todos.